Bueno, ya estamos en la hora. Vamos a comenzar con nuestra charla en este ciclo de charlas que hemos preparado para ustedes durante este primer semestre. Quiero dejar con ustedes al decano de la Facultad de Economía y Negocios, Matías Lira. Muchas gracias, Claudia, por la introducción. Efectivamente, vamos a hacer una charla. Voy a setear el tema de la presentación. Bien. Bueno, gracias a todos por el tiempo que dedican en este día lluvioso, al menos en Santiago y Concepción. Está lloviendo, lo cual es bastante bueno en general. Tiene noticias más positivas que negativas, sobre todo en estos años donde cuesta que llueva y por ende el agua se transforma en un recurso cada vez más escaso. Efectivamente, me gustaría hoy día tratar un fenómeno que ocurre en los alumnos que se encuentran por terminar su proceso escolar, es decir, que están en la media y quizá algunos o la gran mayoría van a tener que rendir la antigua prueba de selección universitaria, hoy esta prueba de transición, que todavía no tiene un nombre definitivo, lo cual representa además una complejidad adicional por el hecho de ser pruebas transitorias y que de alguna manera van testeando el cómo poder medir las competencias de los alumnos para después seleccionar a aquellos, para que las universidades puedan seleccionar a estos jóvenes. Pero, a ver, ¿qué es lo que sabemos de la prueba de transición? Precisamente que ya hay un calendario que ya define cuáles son los hitos, no solamente de la rendición de la prueba, sino que también de otros hitos importantes como hacer luego la rendición, la posterior postulación y obviamente las matrículas en las universidades que sean finalmente las de su elección o las que su puntaje le permitió elegir. Yo la verdad es que hoy día no quiero hablar absolutamente nada de esto. Y quiero explicar y desarrollar el por qué mi aproximación al tema de lo que ustedes van a afrontar en los próximos días, meses y años sucesivos, tiene un riesgo y un riesgo de encapsular todo en la prueba de transición o la prueba según el nombre que ustedes le quieran entregar. Una de las cosas que suele pasar en los alumnos que están en la media es que este proceso tiene mucho de fenómenos no muy positivos desde el punto de vista emocional, especialmente en un contexto como el que estamos viviendo hoy día en Chile. Bueno, que el mundo está viviendo, pero en Chile tampoco es la excepción, un contexto de pandemia, de incertidumbre. Si eso le sumamos al proceso natural, que es la ansiedad, muchas veces el temor, la incertidumbre que genera la decisión, primero el tener que rendir la prueba y en segundo lugar después tener que decidir qué hacer dado el puntaje de la prueba. Y esto no solamente es un ámbito de preocupación para los alumnos y alumnas de la educación media a nivel nacional, sino que también de los padres. Los padres muchas veces están casi más ansiosos que los hijos, hay muchas frustraciones de por medio, hay mucha proyección de por medio, algunos papás o mamás que les gustaría que sus hijos estudiaran A, B, C o D, y eso también se transforma en una presión para los estudiantes que tienen que rendir la prueba, que se suma a la carga asociada a las propias preocupaciones que los mismos estudiantes traen. Y si eso además le sumamos la familia, los abuelos, las abuelas, que cada uno, y la gran pregunta que muchas veces atormenta a los alumnos desde el primero medio en adelante, son dos preguntas clave, o sea, más bien, una pregunta y una afirmación. La afirmación que cada vez se vuelve menos simpática es el típico dato, me imagino que tú sabes que de ahora en adelante las notas bajan, como si ya la presión fuese poco, entonces además le agregamos ciertos elementos de presión a quienes están empezando lo que es su época secundaria o lo que es la educación media en el caso de Chile. Y después además se suma, ya en tercer y cuarto medio, la pregunta, bueno, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Qué va a ser de tu vida? La típica pregunta que sobre todo los abuelos como que obsesiona de cara a los nietos sobre qué van a estudiar. Y en eso, de alguna manera, hay una presión que se construye de las propias emociones, la propia ansiedad,
las frustraciones, preocupaciones y proyecciones de la gente que a uno lo quiere, papás, abuelos, y muchas veces esa presión lo que va generando al final es ciertas emociones que ya mencioné, como puede ser el temor, la preocupación y la ansiedad. Y en esto, el ser humano, la verdad es que tiene reacciones a este tipo de preocupación. Básicamente, lo que la psicología clínica, pero también la psicología social se estudia bastante, es cómo el ser humano se va adaptando para sobrevivir a estas situaciones muchas veces de estrés. ¿Ya? Y una de las cosas que el cerebro humano, más bien la persona, genera cuando siente este proceso casi de sobrevivencia. Esto está desde los primeros seres humanos que habitaron la Tierra hasta hoy día, hasta ustedes, es que se generan ciertos denominados mecanismos de defensa. Es decir, ante un cierto grado de amenaza, el ser humano se condiciona el comportamiento humano y psicológicamente se establecen ciertos mecanismos de defensa para poder seguir viviendo. ¿Ya? Entonces, los antiguos cazadores lo que hacían básicamente era estos mecanismos de defensa, le ayudaban a sobrevivir, sobre todo ante la amenaza del entorno, de animales salvajes, pero hoy día los jóvenes de 16, 17 años, y nosotros, hace rato que ya pasamos de 16, 17 años, también de alguna manera generamos estos mecanismos de defensa psicológicos. Y uno de los mecanismos de defensa psicológicos es que tendemos a mirar estrechamente la realidad. Es decir, es tan compleja la incertidumbre, es tan amplia la incertidumbre que tratamos de simplificarla. ¿Ya? Y en este cuadro, un poco yo busco, que no dice mucho, quiero retratar el efecto que implica en los seres humanos, especialmente en los jóvenes, cuando existen este tipo de indefiniciones, incertidumbres, presiones, etc. Es decir, mirar la realidad y focalizarse en un punto específico y dejar de ver la complejidad que hay detrás. Entonces se simplifica, se simplifica. Esto la misma teoría estudia, por ejemplo, cuando uno está viviendo incertidumbres, cuando hay crisis económica, muchas veces lo más fácil es buscar culpables. ¿Y por qué es importante buscar culpables? Y a los políticos les gusta mucho profitar de este concepto de la culpabilidad. Porque al identificar un culpable, uno deja de vivir la incertidumbre y uno focaliza toda su energía en el culpable. Y uno desahoga toda su rabia en el culpable. Si que no hubiesen culpables, la sensación de incertidumbre se mantiene. Entonces, esta también son mecanismos de defensa que muchas veces son aprovechados por personas o por compañías o por empresas para captar el interés de las personas. Pero este cuadro, ¿qué es lo que retrata? Este cuadro, por eso quiero volver al efecto, el problema que tiene este mecanismo de defensa, que esta fijación funcional en un punto específico donde uno simplifica la realidad, es que finalmente uno, por concentrarse tan específicamente en un punto, primero que todo no logra ver con tanta claridad el punto, pero además uno pierde el entorno. Y en el caso de esta foto, que revela un paisaje, yo dejo de ver la magnitud y la belleza del entorno y la complejidad del entorno. Dejo de entender que, por ejemplo, en este caso, este lago, en la extensión del lago, dejo de entender, por ejemplo, el paisaje circundante a este punto específico. Y eso es un poco lo que pasa cuando ponemos tanto énfasis en que, como si la prueba de transición universitaria o la prueba de selección, cualquiera esta sea, es como si finalmente fuese lo único importante y lo que además se transforma en algo completamente predictor de su desempeño y su desarrollo personal y profesional futuro. Y eso es un error. Eso es un error. Es un error y es importante que no dejar operar este mecanismo de defensa, que es inconsciente. No es que uno diga, ya, ahora voy a empezar a operar este mecanismo de defensa que me ayuda a focalizarme y a simplificar la vida. No, es inconsciente, uno no se da cuenta. Por eso es importante hacerlo consciente y darse cuenta que muchas veces cuando yo estoy viendo una simplificación o cuando estoy viendo que toda mi vida en la práctica se la juega en un hito como la prueba de transición, eso finalmente es un diagnóstico y análisis equivocado. Y eso es un poco lo que quiero explicar a partir de este desarrollo, de cómo, primero, uno puede darse cuenta de este mecanismo y por qué es un error esta excesiva focalización en un punto donde yo creo que ese punto específico es la puerta de entrada a la felicidad y al éxito futuro. Entonces, ¿qué es lo que genera como síntoma
esta fijación funcional en la prueba de transición. Primero, de que muchas veces el error que cometen los alumnos históricamente, esto no solamente la generación de ustedes, sino que desde que existe la prueba de selección, es de que lo más fácil, lo más simple, insisto que este mecanismo de defensa nos ayuda y nos presiona a simplificar la vida, es tomar decisiones basadas en muy malos diagnósticos. Es decir, muchas veces los alumnos creen que basta tomar una variable en particular, asumamos que esto es una receta, yo me voy a hacer aquí un batido o un smoothie para los más elegantes que van a ver Starbucks, donde yo le echo cualquiera de estos 3 ingredientes. Entonces, lo que digo es básicamente, mire, yo la verdad es que yo me defino como alguien que odio leer. Entonces, le echo este ingrediente a la batidora y después esta batidora me da el batido, que es básicamente estudiar una carrera donde yo creo que se lee poco. Otro ejemplo es básicamente el de odio las matemáticas, ejemplo bastante recurrente, como si ese fuese la definición por defecto de la variable importante para definir mi futuro profesional. Así como yo odio las matemáticas, buscaré una carrera que tenga pocas matemáticas. ¿Ya? Y bueno, también algunos de ustedes, imagino que la gran mayoría, pueden decir yo soy bueno en todo. ¿Y por qué pongo en apóstrofe esto? Porque todo, no hay que olvidar que ese todo significa un nivel de conocimiento bastante acotado. En la educación básica y media, ustedes creen que aprenden harto, y es verdad, aprenden ciertos fundamentos, pero la verdad es que lo que uno aprende en esos 13 años no se compara a lo que uno va a aprender en los siguientes 70 años. ¿Ya? Entonces, esto de decir todo, muchas veces alguien que dice, mira, es que yo a mí me gusta leer y soy bueno para las matemáticas, entonces he hecho esto en la batidora y me da que tengo que estudiar medicina. Y es verdad que medicina tiene una complejidad, requiere un nivel de estudio importante, y por eso que los puntajes son bastante altos, pero eso no significa que los alumnos que sean buenos en todo por defecto tienen que estudiar medicina, así como los alumnos que odian leer por defecto tienen que estudiar ingeniería, así como los que odian las matemáticas por defecto tienen que estudiar derecho. Entonces nos hemos metido en la cabeza por esta fijación funcional que nos presiona la prueba, de que es la decisión de vida o muerte, y no tomamos buenas decisiones, tomamos decisiones pensando que esto es una receta tan simple que como resultado final, después de esta ecuación, donde yo he hecho un poco de odio leer, con un poco de no odio tanto las matemáticas, y me da consecuencia la carrera que me va a hacer el día de mañana un profesional o una profesional tremendamente feliz y exitosa. Y eso claramente solamente opera en Instagram. O sea, a mí la única lugar donde se me ocurre que una lógica de esta característica puede tener sentido es en una historia de Instagram. Instagram tiene una particularidad, ustedes conocen mucho mejor que yo Instagram, y es esta famosa historia donde siempre uno ve a la gente feliz. Uno ve a la gente feliz, plena, al borde de su felicidad y a la plenitud de su vida, y eso todos sabemos que es imposible, estadísticamente imposible que todo el mundo esté feliz, y que todos quienes publican algo en Instagram siempre aparezcan los más sonrientes, los más felices, etc. Entonces, esta historia de Instagram, en la práctica, ¿qué es lo que es Instagram? Es nuevamente una simplificación de la vida real, con un sesgo, o decir, con un filtro, que solamente da cuenta de la felicidad de las personas. ¿Ya? Es raro ver alguien en Instagram diciendo estoy tan triste, puede que haya algo, pero en general es como para resaltar una vida de fantasía. Y eso claramente es un problema, porque es un problema cuando nosotros tendemos a pensar, y la presión nuevamente de que tenemos que conseguir una vida donde sean solo sonrisas. Y es por eso que también esta simplificación del proceso de toma de decisiones para saber qué estudiar, cuando yo tengo como objetivo solamente la prueba de transición y la decisión que tienen que tomar ustedes en marzo de qué carrera estudiar, como si eso fuese la predestinación de su vida futura, ahí es una simplificación absurda y que puede traer más dolores de cabeza que desarrollo personal al fin y al cabo. Entonces, otro de los ejemplos que a mí me gusta utilizar es que es un ejemplo deportivo. A la mano izquierda tienen, bueno, Usain Bolt, muchos de ustedes quizás lo conocen, que durante años fue y es el hombre más rápido del mundo, ¿ya? Y a mano derecha tenemos a Kipchoge, que es un gran maratonista. Y si se fijan, los dos son estrellas en sus respectivos deportes, pero los dos son muy distintos. De partida, uno puede ver la masa muscular de Bolt, compararla con la a mano derecha,
y se van a dar cuenta que son completamente distintos. Y probablemente si yo tomo al de mano derecha y lo hago correr 100 metros planos, llegaría último. Y si yo tomo a Usain Bolt y lo hago correr maratón, 42 kilómetros, probablemente también saldría último. Ahora, el desarrollo personal y el desarrollo profesional, nos guste o no nos guste, es más parecido a una maratón. Y el efecto que uno ve en los jóvenes cuando se acercan a cuarto medio es pensar de que esto es una posta de 100 metros planos, que la meta está en rendir la prueba y entrar a una carrera en específico. Y eso nuevamente es un error, porque ustedes al momento de dar la prueba y al momento de elegir una carrera, han recorrido una parte muy menor de lo que va a ser su vida. Entonces, en este desarrollo personal y profesional, eso tiende a parecerse más a lo que se requiere de un maratonista, es decir, una capacidad de alto aliento, de automotivación en el tiempo y mantenerla durante mucho tiempo, la capacidad de recuperarse, ¿ya? En 42 kilómetros tú tienes la capacidad de recuperarte, en 100 metros planos no tienes la capacidad de recuperarte. Entonces es importante entender que estas decisiones son importantes, pero no es una sola decisión, sino que es un conjunto de decisiones de largo plazo que a ustedes les van a llevar años en búsqueda de su desarrollo personal y profesional. Y uno de los hitos importantes, sin duda, es hacerse la pregunta, con tiempo, de qué es lo que les gustaría estudiar. Esa primera lección que me gustaría dejar en esta presentación es entender que si bien hoy día el inmediatismo nos consume, porque todo se puede obtener rápido, pero si hay algo que las aplicaciones no han podido cambiar, es que su desarrollo personal es lento, su desarrollo profesional también lo es, y que hay que mirarlo desde mucho más allá de lo que ocurra en diciembre de este año y de lo que ocurra en marzo y los próximos 5 años. ¿Lo que significa que da lo mismo? No, pero lo que significa que no es una decisión finalmente que vaya a predecir todo su desarrollo en el futuro. Un segundo concepto que quiero transmitir en esta presentación es que al ser humano como que le obsesiona saber el futuro. Le gusta y cuando hay incertidumbre, bueno, ¿cómo va a ser el día de mañana? No tengo idea. El trabajo, ¿cómo va a ser el día de mañana? Las conexiones, ¿cómo va a ser la vida después de la pandemia? Está obsesionado y eso hasta el día de hoy, o sea, desde los orígenes, de los albores de la civilización hasta el día de hoy, aparece una serie de especialistas, llámese expertos, que tienen esta particularidad, a veces muy de corbata, muy académico, a veces no tanto, disfrazados de chamanes, de aparecer en los medios de comunicación prediciendo el futuro. La realidad política del país va a ser así, la realidad económica va a ser así, el mundo va a parar. Y la verdad es que si bien eso trae mucho rating, es bastante poco riguroso, porque el ser humano hasta el día de hoy no tiene la capacidad de predecir el futuro, y una demostración es el coronavirus. Cuando pensábamos que el ser humano era capaz de tener al alcance todo, aparece un microorganismo que desestabiliza no solamente la economía mundial, sino que el comportamiento de los individuos que son parte del mundo. Entonces, esto no es nuevo. Hay un género novelesco liderado por Julio Verne, quizás a algunos de ustedes les tocó leer en el colegio algunos de sus libros, La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra, que era un escritor que le gustaba fantasear sobre el futuro, y por supuesto que parte de las cosas que él nombraba en sus libros de aventura después fueron inventadas. Ahora, pero no eran de la nada, no eran de la nada. O sea, si alguien dice, mira, el día de mañana va a haber algo así con las naves espaciales, era porque se construía sobre la base donde ya había medios de movilización. Lo que pasa era, había que decir, bueno, este medio de movilización nos va a llevar incluso a la Luna. Pero el concepto de trasladarse no es un concepto nuevo. Obviamente la radicalidad de ese traslado es lo que Julio Verne y otros eran capaces de plantear en sus novelas, y por supuesto se transformaron en predicciones, porque obviamente 100 años después, o 60, 70 años después, el ser humano fue capaz de sacar a algunos individuos al espacio y sobre todo, por ejemplo, colonizar la Luna. Y también en el cine hemos visto diversas películas, fanáticos de muchas de ellas, donde nos invitaban a estos viajes en el tiempo, a ir a ver el futuro, cómo eran las cosas. Quienes hayan visto la película Volver al Futuro 3, es ahí donde justamente se ve, o dos en realidad, es donde el protagonista va al futuro, va al año 2020, cosa que ya es pasado. Y ahí como que Steven Spielberg, que es el director, se atreve como a profetizar cómo iba a ser la vida en el futuro.
Y también en ciertas películas del futuro también vemos miradas más apocalípticas, ¿ah? De donde las máquinas se vuelven más inteligentes que los hombres, y después vuelven al pasado a tratar de eliminar a la raza humana. Aquí la película más característica, película que probablemente no han visto y que bajo ninguna circunstancia ustedes pudieron ver en su minuto porque es del año 80 y tanto, el Terminator, donde las máquinas en la práctica se tomaban en el fondo del mundo, controlaban el mundo y sometían a la humanidad y la querían extinguir. Y esto, en la práctica, ¿qué nos deja como lección? Y es que el mundo cambia, ¿ya? Y eso no es una novedad hoy día. El mundo, desde su origen, ha tenido saltos y cambios que van delineando el comportamiento humano, van delineando las tecnologías que también van colaborando con el cambio de comportamiento humano. Es decir, si se inventan los medios de transporte, por ejemplo, los barcos unieron a los continentes. Y eso permitió, por ejemplo, pensar en intercambio entre distintos continentes. Obviamente, con la llegada del avión, por ejemplo, ya los continentes pasaron a ser casi estar unidos completamente, y eso también flexibilizó los mercados y el intercambio entre países. Pero ahora, por ejemplo, ya ni siquiera es necesario viajar. Ni siquiera es necesario viajar para que la globalización y para que los intercambios entre distintos continentes se realicen. Y eso un poco lo que quiero transmitir es que efectivamente no es una novedad que el mundo cambie, que el mundo es dinámico, pero sí hay una diferencia con respecto a la época, por ejemplo, de nuestros abuelos o de sus abuelos, ¿ya? Y es que si bien todo cambia, como dice la canción, la velocidad de ese cambio ha cambiado exponencialmente. Es decir, si antes uno se demoraba cientos de años en que hubiesen cambios disruptivos en la tecnología que por ende determinaban el comportamiento humano, hoy día ese cambio puede ser en meses, pueden ser en años o semestres. Antes era impensado poder ver tanto cambio tan rápido, ¿ya? Y eso sorprende a la generación de nuestros abuelos y a mi generación. Hasta el día de hoy sorprende ver cómo probablemente este señor, que debe estar del orden de los 75 años, durante 65 de sus 75, la verdad que vio cambios, pero cambios lentos, ¿ya? Y quizás no puede entender cómo en los últimos 5 años se ha revolucionado tanto la vida y el acceso del ser humano a muchas de esas cosas, ¿ya? A objetos, a bienes, a servicios, etc. Y como ejemplo de esto, probablemente mi abuelo, que en paz descanse, él alcanzó a ver, todavía era un hombre de campo, él alcanzó a ver cómo se araba la tierra durante muchos años, y también alcanzó a ver con tiempo la llegada, por ejemplo, de los primeros tractores, ¿ya? Y cómo los tractores finalmente eran capaces de sustituir lo que antiguamente se hacía a mano. Un tractor puede tener la capacidad, no sé, 10 o 15 o 20, de 20 personas que antes hacían el mismo trabajo, el tractor lo puede hacer no solamente más eficiente, sino que más rápido, más rápido. Y esos cambios siempre han existido. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, en la época de nuestros abuelos, o de sus abuelos, su bisabuelo y mi abuelo, tiene mucho que ver con la velocidad. La velocidad es básicamente lo que ha cambiado. Y lo que antes se demoraba 100 años en ocurrir, hoy día, como ya expliqué, se puede producir en un año o incluso en 6 meses como cambio. Y eso uno lo ve, por ejemplo, en la economía, ¿ah? En los mercados, la manera de hacer transacciones. Hoy día, por ejemplo, en el caso de las regiones que tienen Uber Eats, no solamente Uber logró cambiar la manera en la cual uno se traslada, desplazando, por ejemplo, a otros medios de movilización, como los taxis, sino que además revoluciona aprovechando ese mismo efecto de que personas ofrezcan su servicio de manera temporal para el tema de reparto de alimentos. Y esto en gran medida ha sido la salvación de muchos restaurantes, no de todos, de muchos restaurantes, en el concepto de pandemia, ¿ya? Que gracias a la aplicación Uber Eats han podido mantener a flote, con dificultad, pero a flote negocios, por ejemplo, de comida. Ya, eso era impensado hace 50 años. Impensado. Y hoy día, claramente no es impensado, que existe, pero también en la generación de ustedes genera una línea fronteriza mucho más amplia que la que tiene mi generación y la que tiene la de los abuelos. Cuando me refiero a línea fronteriza es que probablemente ustedes, la capacidad de sorpresa que tenga esto, no es tal. O sea, a ustedes quizás no les sorprende que exista Uber Eats, a mí me sorprende, a mi abuelo no lo puede creer.
O sea, esa es como la gradualidad. Y probablemente esta velocidad va a seguir siendo cada vez más rápida. Y lo que ustedes hoy día van a ver cosas que ustedes mismos les van a sorprender un par de años, y nuevamente a sus hijos e hijas, puede que ya después no les sorprenda. Y si a esto le agregamos como condimento lo que pasó con el coronavirus tiene prácticamente puros efectos negativos. ¿Ya? Ha generado un daño enorme en la salud de los países, de los individuos, ha provocado una cantidad, millones de muertes a nivel mundial, pero tiene ciertas características que no los hace positivos, pero que sí han generado externalidades positivas, que no son directamente gracias al virus, pero que la capacidad humana, en reacción al virus, han abierto otras oportunidades. De aquí, por ejemplo, quiero plantear un tema súper específico. El cómo se trabaja hoy día. Yo, de hecho, estoy haciendo esta exposición desde mi casa. Espero no tener problemas en internet, pero antes esto no era impensado, pero era difícil. ¿Ya? Uno escuchaba ejemplos solo de ciertas empresas internacionales que tenían la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia. Hoy día el teletrabajo y la trabajo a distancia es una realidad. Y el coronavirus lo que obligó y también permitió es que muchas empresas bastante tradicionales, en las cuales no creían en este tipo de trabajos porque quizás pensaban desconfiadamente que eso podía generar ausentismo laboral o que la gente sacara la vuelta, como dice en Chile, el coronavirus obligó a que esa hipótesis fuese una realidad y demostrara que es posible. Y probablemente, al término del coronavirus, que esperamos que sea pronto, o más bien al control del coronavirus, muchas empresas se dieron cuenta de que es posible, que es más eficiente, y probablemente en algunos casos en particular puede que este tipo de trabajo haga a las personas más felices, o que sea más cómodo o más compatible con su vida. Y en eso estoy pensando muchas veces en mamás, por supuesto también en los papás, pero que por esta manera, con esta flexibilidad, probablemente van a poder combinar tanto papás como mamás un equilibrio entre lo que es la vida familiar y la vida laboral. Antes eso era solamente una hipótesis, pocas empresas lo realizaban, y hoy día el coronavirus permitió, o sea, el cambio generado por el coronavirus de comportamiento humano para poder sobrevivir, para poder adaptarse, ha generado también cosas positivas desde el punto de vista del aprendizaje de las empresas. Y aquí tengo una foto, para terminar este segundo concepto, de nuestro amigo Charles Darwin, que el creador de la teoría de la evolución, de la teoría de las especies, y donde él decía, mire, la evolución es algo que ha pasado en la humanidad, en el universo, o sea, no solamente en la humanidad, sino que en la especie viva. Básicamente, en la evolución se trata de que los seres vivos se van adaptando a los cambios. Y los que se adaptan sobreviven, y los que no se adaptan se extinguen. Y eso que fue muy bueno aplicar quizás a los dinosaurios, en la práctica también sirve para explicar lo que pasa con las empresas y también lo que pasa con los individuos, quizás desde el punto de vista de la salud mental. O nos adecuamos a lo que está pasando, o las empresas también se adecúan a lo que está pasando, o la verdad es que uno no sobrevive. O voy a poner un poquito no tan categórico, o la verdad es que la salud mental sale muy perjudicada y la salud financiera de las empresas también quiebran cuando no son capaces de adaptarse. Y esto ha demostrado que hay empresas que han tenido la capacidad, y organizaciones, no solo empresas, que han tenido la capacidad de adaptación de una manera impensada, y que hoy día se transforman en grandes lugares para trabajar. Y ese aprendizaje que han visto las empresas, probablemente, y eso es lo que voy a explicar en unos minutos más, hace que ustedes, como nuevas generaciones, sean probablemente personas y profesionales más adecuados para ese tipo de empresas, más allá de lo que hayan estudiado. Eso es muy importante, más allá de lo que hayan estudiado. Entonces, una segunda lección es que este cambio exponencial, o sea, que no un cambio creciente en el tiempo, sino que se pega un salto gigantesco en velocidad y también en disrupción, sin duda puede generar ciertos desafíos, sin duda puede generar la no sobrevivencia y la extinción de muchas empresas y también de ciertas especies, pero sí puede ser vista como una oportunidad y invitación a que a la generación actual, la generación que hoy día está en el colegio, lo voy a ver como una oportunidad, que nuevamente, una oportunidad que hace que el hito de la prueba de transición sea solo un pequeño hito dentro de lo que es su vida futura. Y aquí vamos al tercer concepto,
aquí tengo que la foto de un joven de 16 años, que hace ya, bueno, 6, 7 años, él fue capaz de desarrollar un dispositivo que permitía, más que predecir, detectar cierto inicio de algún tipo de cáncer. Es decir, a través de una gota de sangre y en la relación de un reactivo en esa gota de sangre, podía dar cuenta si había o no tendencia o ciertos síntomas que el día de mañana se podían representar en un cáncer. Y eso, obviamente, al detectarlo con tiempo, la probabilidad de sobrevida de esas personas crecía enormemente. Ahora, este cabro inventó este dispositivo en una feria científica de su colegio. Y cuando le preguntan a él, que no tenía ningún doctorado ni en biología, ni en química, ni nada, si ni siquiera había salido del colegio, cómo logró o cómo se le ocurrió desarrollar este dispositivo, la respuesta fue súper simple. Wikipedia. Se metió en Wikipedia, empezó a estudiar ciertos componentes, empezó a testear con el conocimiento que le entregaba Wikipedia y logró desarrollar este dispositivo. Ahora, no estoy diciendo que sea súper fácil, que Wikipedia siempre sea verdad, pero sí, lo que está claro es que hoy día estas interfaces, como lo que es Google, por ejemplo, han logrado y provocado que el conocimiento que antes se concentraba solamente en bibliotecas, hoy día sea asequible para todo el mundo. Pero no solamente el conocimiento desde el punto de vista de contenidos o conocimiento abstracto, sino que además la manera de aprender ha cambiado fuertemente. Una de las cosas que nosotros en la Universidad del Desarrollo hemos planteado y hemos innovado en nuestro currículum, es que uno se da cuenta de que el aprendizaje, esto no es nuevo, esto no lo inventó la UDD, pero que el aprendizaje es infinito, o sea, que no acaba nunca, pero que además el acceso a ese aprendizaje no siempre se tiene que dar en una sala de clase, ¿ya? Y es hoy día, por ejemplo, cuando existen una cantidad importante de plataformas que van creciendo en la cantidad de personas que visitan estas plataformas, millones y millones de personas a nivel mundial, para obtener aprendizajes específicos de manera rápida. Yo, por ejemplo, hice esta prueba hoy día mismo, en la mañana, y me metí a una de estas plataformas, edX, y puse, mira, me gustaría saber algo de Big Data, es decir, cómo de alguna manera aprovechar la gran cantidad de datos que existen dando vuelta a nivel de las redes sociales, de manera de ocupar esos datos, por ejemplo, para hacer un negocio. Y solo poniendo en el buscador, y apretando Enter, uno se da cuenta que ya hay aproximadamente 10 programas y 59 cursos, es decir, más de casi 70 alternativas de las mejores universidades del mundo que me permitirían, por ejemplo, aprender el Big Data. Entonces, eso es algo que antes no existía, que no solamente, es importante entender, de que no solamente lo que crece exponencialmente son los inventos o los dispositivos a las aplicaciones, sino que eso ha permitido también que el acceso al conocimiento esté para todos nosotros. Y otro tema que también es parte de la generación de ustedes, es que además la velocidad de aprendizaje se da obviamente desde muy pequeño. Entonces, así como un niño de 8 años hoy día es capaz de manipular un teléfono o manipular un dispositivo, un tablet para poder obtener lo que quiere, eso es algo que para mi generación, y para qué decir las generaciones anteriores, es más difícil. Probablemente hay que tomar un curso muchas veces o hay que dedicarle bastante tiempo. Y hoy día pasa a ser casi intuitivo. Entonces, la tercera lección de diagnóstico o factor de diagnóstico que ustedes tienen que entender es que casi no hay fronteras para acceder al conocimiento. Casi, porque hay muchos países que lamentablemente uno tiende a pensar que el nivel de desarrollo que uno puede observar, si bien a Chile le falta mucho, pero ha avanzado bastante, es como para todo el mundo, no es así. Obviamente hay ciertos lugares de África, de Centroamérica, donde obviamente esto está muy lejano todavía, donde hay una tasa casi de 100 años. Pero la verdad es que casi, salvo por esta existencia todavía de desarrollo o de falta de desarrollo en un número de países, pero en general el mundo en vías de desarrollo y el mundo desarrollado hoy día no tiene fronteras para acceder al conocimiento. Entonces, cuando agrego este tercer punto, vuelvo también a la tesis central de la presentación, y es que básicamente esta obsesión por la prueba de transición, pensando que eso es lo único que me va a permitir acceder al conocimiento para obtener un trabajo y después desarrollarme, es claramente una falacia desde lo que es nuestra realidad actual. Y otra cosa muy importante es que, y esto es una particularidad bastante chilena, es que Chile tiene
no solamente una prueba de selección que genera este problema, sino que además tiene una metodología de enseñanza a nivel de los colegios, no todos, y con énfasis, en que lo que va muchas veces generando es como miradas excluyentes. Entonces, va generando un grupo de personas que, no sé, les gusta, que funciona más la lógica de lo que se llama el pensamiento convergente, que necesita respuestas a un fenómeno que ocurre, a un hecho, que esto está llamado más bien pensamiento lógico, analítico, vertical, y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con las personas que tienen facilidad para las matemáticas, porque tienen bien desarrollado o más desarrollado este convergente, y otras personas que tienen más desarrollado lo que se llama el pensamiento creativo horizontal, que son capaces de hacer muchas preguntas y a partir de las preguntas generar nuevas ideas. O sea, la obsesión no está necesariamente puesta en que ante un hecho, o más bien, que tengo que tener una respuesta a todo, sino que es al revés. El acento no está puesto en la respuesta, sino que en la pregunta. Pero esto tiende a ser pensado más desde el punto de vista de las artes. Entonces, ¿qué provoca esta diferenciación? Es que vamos haciendo, muchas veces los colegios cometen el error de decir, aquí están los alumnos humanistas, aquí están los alumnos científicos. Pero el punto es que estas son acentuaciones del cerebro humano. No es un cerebro, algunos alumnos que tienen un cerebro tipo A y algunos alumnos que tienen un cerebro tipo B. Es que hay algunos alumnos que si bien pueden tener un desarrollo por su historia de vida, por la educación de sus padres, por el contexto en el que vive, por el tipo de colegio, que pueden tener más exacerbado ese tipo de pensamiento. No es que no tengan el otro pensamiento. Entonces, es bien divertido cuando uno escucha a alumnos, por ejemplo, en ingeniería comercial, que te dicen, no, yo soy bueno para las matemáticas, soy cero creativo. Ya, eso es una falacia, ¿no? Eso es un constructo, una caricatura que probablemente la arrastra desde la época escolar. O al revés, alguien que dice, no, yo soy, o le dicen los artistas, ¿no? Como si eso fuese menospreciar de alguna manera el arte. Y por eso que muchas veces el error que cometen los colegios es exacerbar demasiado la importancia, por ejemplo, de las matemáticas, como si esto fuera lo único importante, si bien es muy importante, y en desmedro, por ejemplo, de otras asignaturas, por ejemplo, como la música. Una de las cosas que uno ve en ciertos experimentos en ciertos países, por ejemplo Finlandia, que tiene un sistema educativo que es visto y admirado tiene sus particularidades, pero admirado por muchos países, es que si uno compara curricularmente la cantidad de horas que tienen en matemática y la cantidad de horas que tienen en música, son bastante equivalentes, en algunos casos incluso más música y deporte que matemática. Y eso lo que hace, más que generar músicos, es desarrollo del pensamiento divergente. Y ese desarrollo de pensamiento divergente también es muy necesario, independientemente si usted quiere ser abogado, si quiere ser ingeniero civil o ingeniero comercial. No es solamente el monopolio para los diseñadores, arquitectos o artistas de Chile. Y esto finalmente da cuenta de lo que ha ido provocando, lo que ha ido generando estos cambios en el mundo. Si ustedes ven en este gráfico, este es un típico gráfico donde se puede ver cuáles son los tipos de cargos o tipos de empleos que están emergiendo en la nueva economía y también cuáles son los que están desapareciendo. Entonces uno empieza a ver mucho más cargos asociados al análisis de datos, al tema asociado al desarrollo tecnológico, y también uno va de alguna manera viendo cómo desaparecen cargos que son cargos más específicos con competencias muy técnicas, como por ejemplo las áreas administrativas, por ejemplo, el tema de la obra, de ciertas profesiones o ciertos oficios que requieren mucha fuerza. O sea, eso ha ido cambiando. Una lámina que me gusta incluso más que esta es cuáles son las competencias, cuáles son los talentos que tienen que tener los profesionales del futuro. Si se fijan, lo que va creciendo tiene que ver mucho con el análisis crítico, la creatividad, por supuesto el tema tecnológico como diseño y programación, sobre todo el pensamiento crítico y la capacidad, y esto es muy importante, de entender que los problemas son complejos y por ende requieren aproximaciones y soluciones que se hagan cargo de esa complejidad. Entonces, cuando antes se pensaba, no, y esto también es una exacerbación de Chile, es que se pensaba antes que los economistas eran capaces de resolver todos los problemas, y eso es falso. La ciencia económica te ayuda a entender una parte del problema, pero se requiere también la mirada desde otras perspectivas, porque los fenómenos y los problemas son complejos. Si fuesen tan fáciles que requieren o solo médicos, o solo economistas, o solo ingenieros, entonces la verdad es que no tendríamos ningún problema. Y eso claramente está muy lejos de ser así, por lo que vemos todos los días en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Entonces, finalmente, aquí hay un Twitter de
un investigador de una de las mejores escuelas de negocios del mundo, que lo que dice, y le dice en inglés, porque obviamente gringo, le dice a los empleadores, le dice, oye, por favor, paren de exigir cierto tipo de carreras en los cargos que postulan. Es decir, y eso hasta el día de hoy, en Chile todavía, lamentablemente tenemos mucho, se requiere ingeniero comercial e ingeniero civil, se requiere periodista. Y la verdad es que la profesión es importante, pero es solo un paso. Y no basta, y nosotros creemos fuertemente en la UDD, en que no debiese haber un ingeniero comercial al otro. Debiese haber más que lo diferencie que aquello que tiene común como base. Y por eso que, por ejemplo, nuestro currículum es tremendamente flexible. Y tú puedes, por supuesto, que estudiando ingeniería comercial, pero se te obliga de alguna manera a tomar una cantidad de cursos importantes con otros alumnos de otras carreras, ¿ya? Para que también vayas teniendo en tu cabeza un desarrollo interdisciplinario que se haga cargo de la diversidad que hoy día se requiere en el mundo del trabajo. Entonces, aquí como cuarto mensaje final es que los perfiles laborales que se requieren hoy día, y sobre todo el día de mañana, son cada vez más complejos, no son tan blanco y negro, ingeniero civil o abogado. Y eso, nuevamente, ratifica el hecho de que lo que ustedes van a vivir en diciembre, o algunos de ustedes van a vivir en diciembre, es importante, pero no es el único predictor de lo que el día de mañana a ustedes les va a permitirse desarrollar en lo profesional, pero también en lo personal. Y esta oportunidad, y con esto algunas pocas lecciones para terminar, y esta oportunidad se traduce básicamente en que la generación de ustedes tienen algo a favor que los va a ayudar en relación a otras generaciones más antiguas. Primero, para ustedes el tema del multitasking, del poder hacer muchas cosas a la vez, es parte de su día a día, ¿ya? El manejar un tablet, el que sé yo, contestar el teléfono, el poner atención, eso no es raro hoy día para la generación de ustedes. Eso cuesta un poco más a mi generación, para qué decir las anteriores, esta flexibilidad que se requiere. Ustedes, y sobre todo ustedes, que además les ha tocado, por ejemplo, más adaptación todavía, porque les ha tocado al menos 2 años de pandemia, en que se tuvieron que adaptar a nuevos métodos de aprendizaje. Y eso obviamente va a quedar marcado como una huella propia de la generación de ustedes, que yo creo, me atrevo a profetizar, a pesar de que no creo mucho en eso, en que de alguna manera eso va a ser una competencia laboral que va a tener su generación. Pero al revés, no todo son noticias buenas, pero la capacidad de no desconectarse por hacer muchas cosas a la vez puede traer más fatiga y estrés emocional y físico en la generación. Entonces, ojo con exacerbar lo que puede ser un talento, una fortaleza, porque también tiene un lado oscuro, que también tiene una mirada de vaso medio vacío. Y aquí la clave está en aprovechar este talento, pero entender que tiene sus límites. Y lo mismo pasa porque ustedes son una generación, nuevamente, una competencia laboral el día de mañana, en que están tremendamente conectados, que a ustedes la conexión, por supuesto que es un hecho, es una realidad, no es una idea, no es un sueño, no es ciencia ficción. Y tienen la capacidad no solamente de conectarse con muchas personas, sino que además de conectarse a través de distintos canales, que probablemente van a ser los canales que se van a requerir para el mundo del trabajo el día de mañana. Hoy día todos sabemos Zoom, nos vimos obligados, pero probablemente hay gente que le costó menos y hay gente que le costó más. Yo me atrevería a decir que les costó menos a aquellos que ya venían en su mindset, en su manera de hacer las cosas con una lógica de hiperconectividad. Pero otra vez, el problema de esto, al igual que tenía problema el tema del multitasking, de hacer muchas cosas a la vez, es que uno de los problemas que están teniendo las generaciones actuales, y también las de ustedes, es que muchas veces el desequilibrio de esta conexión provoca que uno queda preso y queda, alguien por ahí tiene el chiste que no es muy bueno, pero igual lo puedo contar, de que el castigo para un adolescente, mucho más que cualquier otra cosa, es dejarlo sin celular. Y eso es verdad. Sí, el hecho de perder el acceso a estos dispositivos, que es un acceso inmediato a otros, a contenido y también a otras personas, eso básicamente es casi inadministrable para las generaciones. También eso puede volver al punto y al problema que ya mencioné anteriormente, que también esa desconexión necesaria es parte también de los desafíos de esta generación. Y lo otro, que es muy importante, es que esta es una generación, y esto lo digo con admiración a su generación, con menos barreras, con menos problemas de tolerancia, con una capacidad de abrirse a la diversidad muchísimo más amplia que lo que son las generaciones mayores, ¿ya? Y eso no solamente creo que es algo positivo socialmente, sino que es algo tremendamente necesario y deseable por las empresas hoy día. Es decir, una persona que no tiene
necesariamente un temor a trabajar con personas distintas, de otros países, de otras culturas, de otras religiones, de otro género. Es algo que es exigido por las empresas hoy día. Y la generación de ustedes es una generación no solamente más tolerante, porque no es solamente tolerar, sino que una generación que acepta más la diversidad y se enriquece y valora la diversidad. Y hoy día eso es fundamental, sobre todo en las empresas que van creciendo cada vez más, donde la diversidad pasa a ser un elemento central. Y eso le cuesta mucho a las generaciones mayores, porque detrás de la diversidad se esconde la incertidumbre, y como se esconde la incertidumbre, se esconde el miedo. Muchas veces eso se expresa como intolerancia. Entonces, nuevamente, aquí hay una oportunidad central para el día de mañana. Y otro tema central es la famosa empatía, que a veces se ocupa medio abuso, pero también está en las generaciones actuales, son más conscientes y empáticas con el otro. Y eso, por ejemplo, provoca que las generaciones actuales sean mucho más conscientes del medio ambiente y entienden que no solamente es algo que hay que hacer por sentido del deber, sino que hay una real preocupación por el otro, y en el otro también está, por ejemplo, el medio ambiente, y que hay que cuidar el planeta, y lo que puede ser comida hoy y hambre para mañana si tratamos mal el planeta. Entonces, hoy día, las empresas que están en una lógica de sustentabilidad fuerte, obviamente requieren profesionales con esa mirada. Pero esa empatía, con abrazar grandes causas, también se puede confundir, en la otra mirada, en que yo me comprometo con el otro porque mando un like en Twitter, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hay que aprender es que si bien hay más capacidad de empatía, de entender, de ponerse en el lugar del otro, de abrazar causas, esas causas requieren acciones, no solamente un dedo en una pantalla, ¿ya? Que muchas veces genera como una satisfacción a las personas que lo hacen, pero en la práctica no están ayudando absolutamente en nada. Entonces, también es un desafío de las nuevas generaciones. Y finalmente, es una generación que tiene altas expectativas, ¿ya? Que como ha cambiado todo tan disruptivamente, no se quedan tranquilos con poco. O sea, el techo que las generaciones tienen hoy día, y por ende la insatisfacción muchas veces, es mucho más alto. Es decir, son capaces de soñar más porque hoy día la humanidad ha crecido mucho en términos de lo que puede alcanzar como humanidad, sobre todo colaborativamente. Entonces también son generaciones, las de ustedes, que tienen altas expectativas, y eso es súper importante nuevamente, no solo para las empresas tradicionales, sino que para las nuevas empresas, y sobre todo para quienes crean empresas. Muchas veces se genera el emprendimiento porque hay jóvenes que no quieren tener un jefe. Entonces, esas altas expectativas de su vida laboral y del equilibrio entre la vida personal y laboral son parte de esta generación. Entonces, quisiera terminar con un solo concepto, y es, primero, la prueba de transición probablemente lo único que separa es al joven o al niño del joven o del joven adulto. Pero si se fijan, no determina gran parte de lo que va a pasar en el futuro, dado que hoy día lo que se requiere en el desarrollo profesional, gran parte de eso es posterior o muy posterior a la época de la prueba de transición. Entonces, obvio que hay que tomarse en serio la prueba de transición, obvio que ojalá traten de obtener el mejor puntaje posible, pero es muy importante entender de que la decisión que tomen, independiente que sea producto de la restricción del puntaje, es una decisión importante, pero no es la única decisión que va a marcar su desarrollo profesional. Sí, y con última recomendación, que ojalá no sea, como la lámina 3 que mostraba, que esa decisión no se construya sobre lo que usted, lo que tiene, la carrera que tiene menos de aquello que a usted no le gusta. Atrévanse a tomar decisiones en aquellos aspectos que a ustedes les llaman la atención, y entiendan que toda carrera, cualquiera esta que usted haga, va a tener costo y va a tener algunos ramos desagradables, va a tener experiencias no muy provechosas. Es parte de la vida. Pero lo que sí quiero que se meta en su cabeza es que los próximos 5 años, cuando usted entra a la universidad o institución de educación superior, solo determinan una mínima fracción de lo que va a ser su aprendizaje futuro, que eso, para bien de la humanidad, no se acaba nunca, como pueden ver en esta imagen de lo que se denomina lifelong learning, es decir, una vida de largo aprendizaje. Muchas gracias, y bueno, quedo atento si es que hay alguna pregunta específica. Muchas gracias, Matías. Sí, efectivamente hay preguntas. ¿Cuál es la principal herramienta que me entregaría ingeniería comercial para enfrentar los nuevos desafíos que se ven en el futuro?
Y sumado a eso, hay una pregunta en relación a si la malla hay cursos de tecnología. Ya, muy buena pregunta. A ver, ingeniería comercial es un invento chileno que la verdad es que no sabemos mucho cuándo parte y de dónde se imita. Algunas teorías dicen que es un experimento que se copió de Bélgica. ¿Y por qué? Y a mi juicio, ¿por qué ingeniería comercial es una de las carreras que hoy día, que siempre han sido muy relevantes, pero hoy día más que nunca? Es porque efectivamente es una carrera que se construye sobre distintas disciplinas. Es decir, hay economía, hay administración, dentro de administración hay marketing. Entonces, de alguna manera, es una carrera que entrega muchas herramientas. Y una de las cosas buenas que tiene esta entrega de muchas herramientas es que esté probablemente con ingeniería comercial, que ya expliqué, no me quiero contradecir, de que son una mínima parte de lo que hace su proceso de aprendizaje, pero abre más puertas de las que cierra. Al ser una carrera que tiene muchos ámbitos, lo que hace que el día de mañana usted cuando se haga la pregunta de qué es lo que quiero hacer o cuál quiero que sea mi primer paso para mi desarrollo profesional, va a tener muchas alternativas. Esa es una de las primeras gracias que tiene ingeniería comercial. ¿Ya? Tiene, por supuesto, como todas las cosas, costos y beneficios. ¿Ya? El hecho de no ser tan focalizada en un tema lo hace quizás menos especialista en algunas cosas, pero hoy día tengo la pregunta que es súper relevante, de decir, oye, pero ¿es necesario ser especialista a los 20 años? Cuando en la práctica quedan por delante muchas décadas para aprender. Es una pregunta que dejo planteada ahí. Lo segundo que tiene que ver con el tema tecnológico, súper importante. Nosotros en la carrera de ingeniería comercial hemos hecho un proceso de actualización importante en el tiempo. Y ese proceso lo que ha implicado es que, por ejemplo, toda la línea de marketing hoy día es un currículum que se construye sobre la tecnología y el uso de las tecnologías para el nuevo marketing. ¿Ya? O sea, nosotros nos diferenciamos un poco de otras universidades donde el marketing sigue siendo abordado de manera más tradicional. Hoy día nuestro marketing está planteado de lo que se llama la experiencia del usuario, y la experiencia del usuario o del consumidor se construye muchas veces gracias a la tecnología. Y además de eso, existen cursos específicos de tecnología en la malla, están los cursos de tecnología de la información 1 y 2, pero además hay un curso que se llama Tecnología e Innovación, que lo que va haciendo es que nuestros ingenieros comerciales vayan teniendo una inversión en las tecnologías que son las que requiere el mercado laboral. Y para terminar, hemos lanzado este año, para aquellos alumnos que quieran y que tengan, por supuesto, buenas notas, la posibilidad de, en el último año de carrera de ingeniería comercial, además de la carrera de ingeniería comercial, puedan tomar un magíster de tecnología en negocios, que permite a aquellos alumnos, al final de su carrera, con un semestre adicional y solo un semestre, poder obtener el grado o el título de ingeniero comercial y el grado de magíster. Y en este caso el magíster sí específicamente orientado a que los alumnos tengan la capacidad de diseñar e implementar procesos de transformación digital en las empresas, sean grandes, pequeñas o sean startups. Con eso yo creo que quizás respondo la pregunta. Otra pregunta, ¿qué quiere decir que una carrera o universidad está acreditada? ¿Por qué es importante? Espérenme un segundo a ver la luz. Ya, es súper importante la acreditación. La acreditación es básicamente un sello de calidad mínimo. ¿Ya? La acreditación lo que da cuenta es que las universidades cumplen con ciertos estándares mínimos en relación a su proceso académico. ¿Ya? La acreditación, por ende, la acreditación parte de lo que mide es eso. Entonces, cuando uno ve diferencias de años, lo que está diciendo es básicamente el nivel de madurez muchas veces de la institución. Ahora, pero un segundo punto es que hay que preguntar, porque a veces la gente se confunde, la publicidad a veces es bien engañosa, que aparecen unos números, ¿tá? Del 1 al 7, entonces 5 años, 6 años, 7. Pero también la acreditación lo que hace es acreditar a la institución en su conjunto, pero también ciertas dimensiones. Es decir, no todas las universidades que tienen, por ejemplo, 5 años, tienen 5 años en cada una de las dimensiones propias de lo que se llama la universidad. Como por ejemplo la docencia, ¿sí? La calidad de la docencia, como por ejemplo la investigación, el posgrado. Entonces, de hecho la UDE hoy día está en un proceso, esta semana, de acreditación que probablemente va a tener buenas noticias para nosotros. Y la UDE es una de las pocas universidades que tiene, además de las clásicas áreas de acreditación, tiene el área de investigación acreditada. Y eso no es algo común en muchas de las universidades que existen en Chile. Última pregunta. Si el acceso al conocimiento es fácil acceso, está en internet todo, ¿por qué debería entrar a estudiar a la universidad? ¿Es necesario?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si es necesario, nada es necesario, pero la pregunta es, lo plantearía al revés. ¿Qué es lo que permite la universidad que quizás el aprendizaje libre no permite o es más difícil? A ver, primero que todo, creo yo que depende de la universidad y depende del modelo educativo. Entonces, lo primero que le digo yo a los alumnos que están buscando una universidad es que, obviamente, lo que todavía pesa mucho en Chile es la marca. No, porque esa universidad de excelencia. Sí, y nadie discute. Y en Chile hay tremendas universidades y excelentes universidades. Pero la pregunta que hay que hacerle a las universidades, y ojalá se lo hagan los procesos de admisión, es ¿qué tiene esta universidad particular que me va a entregar como herramientas para enfrentar este mundo tan cambiante? Y ahí uno se lleva sorpresas de que grandes universidades, claro, son grandes universidades por diversas razones, pero por ejemplo sus mallas no las han cambiado en 10 años. Entonces imagínense en 10 años, en 2 años ha cambiado todo. Entonces háganse la pregunta si tiene sentido una carrera que no ha cambiado en 10 años. ¿Hasta qué punto tiene la capacidad vigente de poder enseñar herramientas? Ahora, a tu pregunta específica, nosotros creo que en la UD hemos hecho bien las cosas y si te fijas, las mallas curriculares y los contenidos de las mallas y el modelo educativo de la UD Futuro son bastante recientes. ¿Y por qué vale la pena? Porque justamente la malla lo que te permite, por eso ingeniería comercial a mi juicio es una buena carrera, yo estudié comercial, soy orgulloso de ingeniero comercial, es porque no solo te enseña el contenido, que eso sí que está disponible, sino que te enseña a obtener dicho contenido. Y eso es súper importante. Esto se puede hacer sin tener que ir a la universidad, pero es muchísimo más difícil. Es muchísimo más difícil. Entonces los contenidos pueden ir cambiando, ciertas herramientas pueden ir cambiando, pero la manera de aproximarse a esas herramientas es algo que en los ambientes universitarios pueden entregar. Lo segundo es que hay un proceso curricular que está predeterminado para que tú obtengas un perfil determinado, lo cual también podría hacer fuera de la universidad, pero no tan sistemáticamente como lo hacen las universidades. Al final, las universidades son expertas en formar personas, y las personas en sí mismas no necesariamente son expertas en autoformarse. Entonces sí pueden autoformarse, y puede que haya personas que no necesiten de la universidad, pero la gran mayoría de la gente necesita también, después del colegio, entrar a un proceso que te va entregando herramientas de formación, que después, además, habilitan lo que el día de mañana será tu proceso de autoformación. Entonces, la respuesta categóricamente es ¿ser necesario la universidad para ser feliz y desarrollarse? No, pero ayuda bastante. Esa sí sería mi conclusión. Muchas gracias, Matías. Gracias por la charla. Antes que nos despidamos, queremos que ustedes, por favor, respondan una encuesta que va a aparecer ahora en pantalla para que respondan y podamos ir escuchando sus opiniones. Ahí ya está la encuesta. Por favor, les pedimos que voten y vayan respondiendo la encuesta. Muchas gracias, Matías. Esperamos encontrarnos pronto en otra charla con los alumnos que están interesados en estudiar en nuestra universidad. Gracias. Que les vaya bien. Isabel, ¿quieres hacer alguna pregunta? Ah, ya. Ok, Isabel. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, están acá los dos coordinadores de Ingeniería Comercial, sede Santiago y sede Concepción, si se quieren quedar un ratito, enviar alguna pregunta por el chat, ningún problema. Felices de escucharlos. Voy a tomar una foto. Ahí, José, no sé si estás. Es una alumna que pregunta por un traslado desde la Universidad de Concepción, entiendo. No sé si entendí bien.
Yo entendí que si la persona está estudiando en la Universidad de Concepción y no le gusta, puede transferirse a Santiago. Quizás en la Universidad del Desarrollo, Concepción, ¿eso? No sé. Sí, eso. Eso es José Luis. Sí, bueno, las transferencias de universidad de las sedes independientes desde Santiago a Concepción o de Concepción a Santiago se pueden hacer sin ningún problema. Absolutamente nos ha pasado en otras ocasiones en que alumnos que ingresaron a la sede de Concepción se han cambiado a la sede de Santiago y viceversa también. En ese aspecto no hay absolutamente ningún problema. Ahora también, si tú estás estudiando en la Universidad de Concepción y te quieres cambiar a la Universidad del Desarrollo, tampoco hay ningún problema. Solo tienes que contactarte conmigo, en el caso de que lo quieras hacer en Santiago, o con Josefa, si es que lo quieres hacer en Concepción. De nada, pues. ¿Alguien más que nos quiera hacer alguna pregunta, comentario? Antes de despedirnos. Muy buena la charla, espectacular. Veo acá los comentarios que nos han dejado. Al parecer, ¿cuál es el perfil de un ingeniero comercial? Excelente charla, muchas gracias. El perfil de un ingeniero comercial o de nuestro ingeniero comercial, te puedo responder, es un alumno que está preparado para enfrentar el mundo de los negocios, que tiene un amplio conocimiento en las áreas de economía, en todas las áreas en realidad, marketing, finanzas, administración, recursos humanos, economía, y específicamente ahora tenemos una nueva mención, y por eso lo digo, el alumno puede titularse como un ingeniero comercial con mención en economía, o en finanzas, o en marketing, o en emprendimiento. Esas son nuestras menciones, y por lo tanto el alumno está preparado para trabajar en cualquier área, pero específicamente en una de estas que te acabo de mencionar. No sé, José Luis, si quieres comentar algo más. Sí, también el ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo es un ingeniero que está formado y es muy capaz en el área de la administración, puede entender bien la evolución de la economía nacional y mundial, y en general es un emprendedor, es un líder, sabe trabajar en equipo, y nosotros también le entregamos todas las herramientas en la universidad para poder hacerlo. Bueno, al parecer no hay más comentarios. No sé, José Luis, si puedes dejar tus datos. Claro que sí. Para quienes se quieran comunicar, los interesados en ingeniería comercial específicamente, José Luis va a dejar ahí sus datos de contacto. Voy a escribir nuestro Instagram también para que se vayan informando de las actividades que vamos haciendo Ahí en les el semestre. compartí, sí, y ahí les compartí en el chat mi correo, jose@ud.cl, si me quieren escribir, agendar una entrevista, conocer más de la carrera, para los interesados en la sede de Santiago, y también para los que están interesados en la sede de Concepción. Les dejé el correo de Josefa Fernández, que es la coordinadora de la sede de Concepción. No hay ningún problema, nos pueden escribir, nosotros felices de responder todas sus dudas. Yo creo que ya con esto terminamos. Quiero agradecerle a quienes aún están conectados por haber asistido a esta charla, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, gracias a todos. Chao. Y síganos en Instagram, porque hay concursos. Ahora se está sorteando un scooter eléctrico bastante bueno para moverse en la ciudad. Así es que participen, síganos. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros.